¿ah? Entonces son cuestiones que son totalmente diferentes. Esto lo vi como, no lo vimos de forma general, pero principalmente yo lo vi al ser su docente evaluador, que de forma general en las tres secciones como que está eh, el pequeño problemilla, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿verdad, estimados amigos? Ya que son tipos penales totalmente diferentes en cuestión y se estuvieron confundiendo mucho con ello. Hubieron algunos chicos que creo yo que fueron los que estuvieron con nosotros, que sí, poquitos, pero lograron determinar el tipo de delito que se les está indicando, ¿verdad? Entonces, ya les comento, amigos, ese fue uno de los errores de forma general o en la media que me pude percatar, pero por lo demás, pues sí, decirles que sí les fue bastante bien, pero como ya se les ha manifestado, ¿verdad, amigos? Posteriormente, cuando ya tengamos el 100% de nuestros alumnos evaluados, pues se les va a estar subiendo su nota preliminar, ¿sí? Esto quiere decir de forma preliminar que va a estar de forma tentativa y que puede existir una pequeña modificación, pero por lo regular esas notas son las que son consignadas a cada uno de ustedes. Entonces, no se confíen del primer examen, por favor, si les fue bien, estén presentes, porque de repente, no es asustarlos, pero si prontamente tenemos la presencialidad, créanme, y si van para la jornada vespertina, pues ahí nos vamos a estar viendo primeramente Dios, pero ya les digo, el asunto es un poquito diferente de arriba, pero para eso es que me tienen acá, para irles apoyando en su formación profesional. Bien, entonces, eso, ¿verdad, chicos? Vamos a esperar entonces a que el docente titular se va incorporando con ustedes. En esta ocasión, pues yo me voy a quedar aquí de momento con ustedes. Ya le he pedido a Alejandro que me haga el favor de apersonarse en la otra sección con los chicos del sexto semestre, la sección H, ¿verdad? Ya están recibiendo su derecho penal adjetivo y una presentación que les tengo ahí. Yo me voy a quedar aquí con ustedes en virtud de que tengo que también de alguna manera salir e ir a platicar por ahí con un jefe adjunto del Ministerio Público. Entonces, por esa razón, pues hoy Alejandro no va a estar con ustedes, sin embargo voy a estar yo apoyándoles en lo que el doctor pues se va incorporando o hasta tenerlo en la sesión. También comentarles que ya se les ha compartido su agenda efectivamente de la agenda que tienen para hoy, ¿verdad, chicos? Entonces, ya saben, cualquier dudita que se les vaya presentando, cualquier situación que puedan tener por ahí, pues ya saben que con muchísimo gusto me tienen para solventarles sus inquietudes, sus dudas. Esto en virtud que ya el próximo año, como les digo, los voy a cansar con eso, pero ya yo les voy a estar dando clases de Derecho Penal 3, aparentemente. Entonces, ahí estamos, estimados amigos. Cualquier cosita, por favor, ya saben, dudas, preguntas en cuestión, siempre por el Instagram académico, por el momento, y vamos a hacerlo de siempre, ¿verdad? Vamos a dejar que el doctor exponga, tenga su manifestación de la clase, etcétera, y todas las dudas me las hacen llegar a mí por el medio que ya les he manifestado. Bien, entonces por el momento les agradezco bastante su atención. Vamos a esperar a que el docente titular se incorpore. Si en todo caso no tenemos la participación por alguna cuestión, pues probablemente tengamos la anuencia del licenciado Guillermo Hernández. Si en todo caso no lo llegásemos a tener, ya tenemos aquí al doctor. Ahí estamos. Entonces, ya sigue la información compartida. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Le cedo el uso de la palabra, chicos, con permiso. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro programa en atención a la agenda que les hicimos llegar referente a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Si ustedes recuerdan, el último que estuvimos tratando fue de los delitos contra la libertad sexual. Y hablamos en aquel entonces, antes de nuestro primer parcial, de lo que era la agresión sexual y la violación. Pues la segunda parte, pues que había quedado pendiente, que es la que trataremos hoy,
que se refiere a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas, que eso era lo que anteriormente, vamos a ver, se conocía como corrupción de menores. Luego tenemos también para la agenda de hoy los delitos contra la explotación sexual, delitos de explotación sexual, que eran los delitos contra el pudor, rufianería, proxenetismo, etc. Tal y como se los comentaba en las sesiones anteriores, creo que las modificaciones que se hicieron en el 2009 realmente tuvieron 2, 3 avances significativos, tal y como lo explicamos cuando vimos el delito de violación. Sin embargo, sinceramente creo que las modificaciones no fueron afortunadas respecto de los delitos contra el pudor y la seguridad sexual. No porque no se hayan contemplado ciertas figuras, que finalmente sí están contempladas, solo que las contemplaron de manera muy complicada. Por ejemplo, pues cualquiera que vea esto a la ligera pensará que ya el delitismo, el delito de rufianería, ya no está tipificado en el Código Penal de Guatemala. Por ejemplo, la claridad con que el código lo trataba antes de la reforma era superior. Tenía claro que era proxenetismo, que era rufianería, es decir, con esos títulos, con esos nombres, y luego los explicaba. Hoy están, pues, de alguna manera tipificados, pero están de manera muy general. Yo voy a tratar de irlos analizando en la medida de lo posible, señalándoles, pues, cómo están tipificados y que se refieren a ese tipo de delitos. Pero, por ejemplo, pues, solo el nominativo, les decía yo, delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Ese término indemnidad es un término totalmente multívoco en cuanto a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Pues anteriormente era más claro, era delitos contra la seguridad sexual y el pudor. Hoy pues trataron de evitar hablar de seguridad sexual y creyeron, creo yo, erróneamente, que indemnidad viene siendo un sinónimo. Y la verdad es que no es así. Sin embargo, pues nosotros vamos a analizarlos el día de hoy tal y como están estipulados. Yo voy a ir haciendo pues el análisis y la explicación correspondiente. Estamos entonces a partir del artículo 188. El 188 que se refiere a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Exactamente era lo que antes se conocía como corrupción de menores. Ahora oigan lo que dice el 188. Tiene como nominativo exhibicionismo sexual. Y vean la amplitud con que lo trata. Dice el 188, quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva. A eso se refiere el exhibicionismo sexual, a ejecutar o hacer ejecutar frente a otras personas. Es amplio. Es decir, no que lo haga pues de manera privada, sino que el exhibicionismo es ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales, totalmente amplio. Es decir, lo que cada quien pueda, bueno, en último caso, el juez tendrá que ser el que decía a qué se refiere, pues, lo que se denomina actos sexuales, pues, que pueden ser, pues, diversos tipos de actos, dependiendo, pues, de la óptica con que esto se quiera observar. Pero en todo caso, esto era lo que antes se denominaba corrupción de menores.
Aquí esto pues se refiere entonces a quien ejecute, ese es un verbo rector, quien ejecute, y otro es que hiciere ejecutar a otra persona. Es decir, no solo ejecutar a sí mismo, sino que hacer ejecutar actos sexuales, es amplio. Y luego, esos actos sexuales el delito se tipifica si se hacen ejecutar o se ejecutan esos actos sexuales frente a personas menores de edad, ¿m? O personas con incapacidad volitiva o cognitiva. A eso se refiere el exhibicionismo sexual y dice que está castigado con una pena de 3 a 5 años. Esa fue una reforma, como les digo, del artículo 32 del decreto 9 de 2009. Luego el 189, que también fue reformado, hoy quedó así. Y esto dice ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Siempre estamos hablando de menores de edad. Por eso les decía que antes estaba muy claro y se refería esto a la corrupción de menores. En el 189 dice, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Y luego explica, será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien, quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o incapacidad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservada para adultos. También es totalmente amplio. Es decir, no hay nada específico acá. Es decir, una amplitud con lo que trata esto. B dice, quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservado para adultos. Aquí el delito se comete solo con permitir a un menor de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservada para adultos, muy amplio. Se dice, quien de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Y de quien de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Es decir, a eso pues se refiere lo que se denomina ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico. Luego viene el 190. Y vamos a ver las modalidades a que se refiere la violación a la intimidad. Así le llama el 190. Dice, quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Pero luego dice, todo esto para afectar su dignidad. Será sancionado con prisión de 3 años. O sea, vean, todos los verbos rectores que hay, el sujeto pasivo es cualquier persona que por cualquier medio, sin el consentimiento de la otra persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte, fíjense, es apoderarse, capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Pero luego dice, y eso es la amplitud con que lo trata, para afectar su dignidad, dice. Es decir, hay un dolo específico. El dolo específico en 190 de violación a la intimidad es, el dolo específico del sujeto activo es quien pueda apoderarse, captar mensajes, conversaciones,
comunicaciones, sonidos, imágenes. Esto pues obviamente imagino que se puede dar mucho respecto a la tecnología actual, pero pues el propósito determinado tiene que ser para afectar la dignidad de otra persona. Es decir, captar las imágenes, las comunicaciones, sonidos, y hacerlas saber, pues sin el consentimiento de ella para afectar su dignidad. A eso se refiere la violación a la intimidad. Pero luego sigue diciendo, eso es, digamos, esto sería una primera modalidad. Una segunda, dice, las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o de datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Luego dice, en perjuicio de la persona titular de los datos o de tercera persona. Es decir, son tipos penales muy amplios, pues cuando se refieren a la violación a la intimidad. Y luego, pues finaliza con cómo se agrava la pena. Se impondrá una prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. O sea, se agrava cuando pues la persona que tenga acceso a este tipo de datos las difunda o las revele a terceras personas. Esa es la grabación. Y esto es lo que obviamente se refiere a lo que podríamos denominar la corrupción de menores, porque aquí está hablando específicamente de menores de edad o personas pues que tengan incapacidad volitiva o cognitiva, pues y que se puedan estar dando en las situaciones a que nos hemos referido. Luego viene el capítulo 6 y se refiere a los delitos de explotación sexual. Esto es exactamente lo que anteriormente a la reforma se denominaba delitos contra el pudor. Y el pudor antes de la reforma se refería al pudor de las personas, porque cuando se refería, y algo que en la sesión pasada, a la libertad y seguridad sexuales, era a la libertad y seguridad sexuales de la mujer. Y eso pues obviamente fue un avance en la reforma, en cuanto ahora se refiere a la libertad, pues sí, de alguna manera seguridad sexual de las personas, o sea, tanto hombres como mujeres pueden ser sujetos pasivos de estos delitos. Sin embargo, cuando anteriormente a la reforma se refería a los delitos contra el pudor, esto sí era el pudor de las personas, de todos. Y hoy pues no se dice delitos contra el pudor, dice delitos de explotación sexual, de explotación, lo podemos encontrar con otros nombres, como celestinaje, alcahuetería, lenocinio, etc. Pero efectivamente aquí se trata ya de lo que se podría llamar el proxenetismo. Es decir, el proxenetismo en la doctrina, ¿qué es? El proxeneta es aquella persona que con el fin de obtener pues un lucro, facilita, promueve la prostitución de otra persona. Él es el proxeneta, el conseguidor, el intermediario, pues, el que busca pues personas para
para que puedan ejercer la prostitución o para que puedan o para que sean explotadas sexualmente. Pues a esto se refiere doctrinariamente lo que denominamos proxenetismo. Pero vean ustedes lo que dice el 191, reformado, es promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Es un tipo de proxenetismo. Y dice la explotación de una persona mayor de edad, aquí está hablando de mayores de edad, a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución, será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este es un proxenetismo, pues. Es decir, el sujeto activo, pues, se dedica acá a la explotación de una persona mayor de edad, porque si es menor, ya vemos que es parte de la corrupción de menores. Aquí son personas mayores de edad a las que de alguna manera se les explota sexualmente, es decir, y hay una persona que promueve, que facilita o que permite la prostitución. Entonces, el 192 se refiere promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los siguientes casos, que es lo que se llama proxenetismo agravado. Entonces, vean ustedes. Dice, si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. Es decir, si esta persona, que siendo mayor de edad, mientras se le facilita o se le promueve o se favorece a su prostitución, si está embarazada, pues obviamente se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena. B dice, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda o custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge o conviviente o exconviviente. Esto es exactamente este literal B, lo que podríamos llamar o lo que se llamaba anteriormente la rufianía. ¿A qué se refiere en la doctrina de la rufianería? El rufián es el que vive en todo o en parte a expensas de la prostitución de otra persona. Es decir, vive en todo o en parte a expensas de la prostitución de otra persona, que puede ser un tercero o una persona particular, pero bien puede ser su familiar, es decir, su propia esposa. Es decir, a la que esta persona pues promueve su prostitución y que él vive a costa de ella. Entonces, esto es una agravación de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Pero pues esto efectivamente en la doctrina, en los libros, ustedes lo ven como lo que es la rufianería. Y antes estaba pues explicado de la mejor forma, así como rufianería. Luego el C dice cuando mediare violencia o abuso de autoridad. En todo caso, acá se trata pues de un sujeto que se dedica a promover, a facilitar la prostitución de otra persona. Y esta persona pues regularmente puede ser un mayor de edad, que puede ser un particular o puede ser su pariente, o puede ser incluso encargado de su educación, guarda o custodia. En todo caso, pues estas es a lo que se les llama rufianes, ¿no? Muy bien. El artículo 123, que sería, en este caso, vamos a ver un proxenetismo con menores de edad.
Y dice, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito o no. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Ese es un proxenetismo pues con menores de edad, porque anteriormente vimos pues que era un tipo de proxenetismo con personas mayores de edad. El 193 pues se refiere específicamente a actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. En el 193 bis, en el 193 bis se refiere a la remuneración, a la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Es un tipo de proxenetismo, como les decía, dice, quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independiente que logre el propósito o no. O sea, la intención es esa y se consume el delito, aun y cuando el propósito no esté logrado. Son diferentes conductas proxénetas. Es decir, ustedes tienen que tener claro que esos tipos de proxenetismo son el de promover, pues el facilitar o favorecer la prostitución de una persona, sea menor o sea mayor de edad. Obviamente con un propósito regularmente económico, ¿no? Para obtener un beneficio económico. Estas son diferentes formas, pues, que la reforma las deja planteadas como están acá, y que son ciertos tipos de proxenetismo. Contrario censo, el rufián. El rufián no es el que promueve, facilita. No, el rufián no promueve, no facilita, no favorece. El rufián vive a expensas de la prostitución de otra persona. Y esto, pues hay una cantidad de doctrina bastante interesante. Pues ustedes pueden leer en su bibliografía en cuanto a esto, en cuanto al proxenetismo y a la rufianería. Por ejemplo, recuerdo yo algunos casos bastante importantes en la doctrina penal española. Es decir, se consideraría o no en una discusión fuerte, por ejemplo, de lo que es un rufián a la persona a quien todos los domingos una mujer que se dedica al comercio sexual, pues tiene, pues, eso estoy hablando de España, dogmática penal española, pues esta persona, esta mujer, tenía como costumbre, pues, ir a la iglesia, pues, todos los domingos, como quien dice, a expiar sus culpas, pecados, pues, por las actividades a que ella se dedicaba, que son evidentemente sexuales. Pero pues tenía la costumbre de que cuando salía de la iglesia había alguien que estaba ya ahí, pues listo y esperando la limosna y efectivamente recibía una buena cantidad, pues producto de que ella de lo que se lo estaba proporcionando. Entonces, la pregunta es, en todo, pues una persona. Pero en este caso, pues se trata de, llamémosle un por Dios ser,
pues una buena cantidad de dinero para comer durante una semana, pues de una persona que se... La decisión en la doctrina española era esa, hasta qué punto ese acto podría ser una rufianería. Y es muy discutible, pues, porque aquí había voluntad de la persona, pues, como entregarle el dinero y podríamos poner que el otro tampoco sabía o no le interesaba de dónde provenía ese dinero. Cuando el rufián realmente es quien vive en todo o en parte a expensas de la protección de otra persona, pero hay de su parte conocimiento y dolo específico. Por ejemplo, y eso también lo discute, el marido que vive a expensas de la prostitución de su propia mujer, de su propia esposa. Y se discute un caso en el que se analizó y se investigó al señor este, y él decía pues, que él era un profesional de clase media, pero pues para ponerlo en términos que lo podamos entender en Guatemala, una persona, por ejemplo, pero que al mes, después de 30 días, él ganaba 3,000 quetzales. Él tenía su esposa y 4 hijos. Eso era muy difícil para él, pues pagar alquiler de casa, comida, medicinas, colegio, 1,000 quetzales. Sin embargo, decía él, mi esposa pues tuvo la virtud que Dios le dio de ser como es. Entonces ella sale todos los días a las 5 de la tarde de la casa, va a hacer su trabajo y regresa a medianoche. Pero ella cada día trae 2,000 quetzales. Y los fines de semana, lo dobla. Imagínense ustedes. Entonces decía, llegamos al acuerdo que yo me quedo pues cuidando a los niños. Y yo me quedo en casa y me encargo de ello. Bueno, pero es un acuerdo entre marido y mujer. Él estaba claramente, sabía que vivía de la explotación sexual de su propia madre, de su propia. Entonces, la doctrina dice, ese es el típico caso de un rufián. Ese es un rufián. No hay para dónde. Él está muy claro. En lugar de ir él a trabajar y ver cómo gana, no, claro, pero él lo justifica diciendo que él gana muy poco. Lo que él gana en un mes, un par de noches. Entonces, en la doctrina, pues no hay discusión respecto de esa conducta como rufianería. Ahora la pregunta que se da en la doctrina es, bueno, los hijos de esta persona, de esta mujer, saben que viven a costa de la sexual de la señora, de su propia madre. El problema es que ellos no la están explotando. Es su madre la que los mantiene con eso. Pero ellos serán rufianes. Y hay una seria discusión en la doctrina. Hijos pueden llamárseles rufianes, sí pueden ser rufianes. Pero en todo caso son las grandes discusiones que hay en la doctrina y que el código lo tenía muy claro respecto de explotación sexual de otra persona. Pero cuando habla de explotación espontáneamente, la persona que se dedica a este tipo
de relaciones sexuales, pues provee dinero, pues que gana como producto de los servicios sexuales que presta. Es un rufián. Proxeneta es totalmente diferente. En el proxenetismo es un intermediario, es un sujeto, pues, puede ser hombre, mujer, sujeto activo, cualquier persona que vive, dice, en todo o en parte a expensas de favorecer, ¿sí? Porque él favorece, de promover o facilitar la prostitución de otra persona. Yo creo que ahí les ha quedado claro a ustedes, pues desde el punto de vista doctrinario, lo que es la rufianería y lo que es el proxenetismo, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan profundizar en su doctrina, en sus libros. Pero si ustedes ven el Código Penal nuestro, ya se los leí, pues la verdad es que tienen una serie de tipos penales que hablan del proxenetismo y que hablan de la rufianería, pero pues de manera no tan clara, pues. Es decir, le da otros nominativos y otra serie de situaciones. Muy bien. Luego llegamos al 194. El 194 se refiere a la producción de pornografía de personas menores de edad. ¿Ves? Es otra cosa. Aquí producir pornografía de personas menores de edad. Es una especie de lo que anteriormente, antes de reforma, se podía ver como una trata de personas. Pero oigamos lo que dice. 194 dice, quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique, elabore material pornográfico que contenga imágenes, voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas. Será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Vean, eso es muy importante. Lo que sí fue claro es que de la reforma para acá todos estos tipos penales pues tuvieron un aumento en la pena. La penalidad es alta, es clara. Pues lo que pasa es que los tipos penales son demasiado amplios. Pues habría que, pues para aplicarlos al caso concreto, que hacer un análisis muy exhaustivo del caso y del tipo a aplicar al caso. Y esa es la tarea pues que toca pues a los jueces especialmente para juzgar, pero a los fiscales para perseguir y a los defensores para defender. En el 195, exhibiciones obscenas. Dice, y este no tuvo reforma. Esto así estaba antes de reforma, así quedó el 195. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos será sancionado con multa, oigan esto, de 200 a 2,000 quetzales. Si ustedes hacen la comparación con los tipos, las penas de los tipos anteriores, esto no es nada, pues. En el otro estamos hablando de 6 a 10 años y multa. Esta es una pena mixta. Multa de 50,000 a 500,000. En cambio, en el 195 quedó una multa de 200 a 2,000 quetzales. Esto no fue reformado. Ese se quedó tal y como está. Exhibiciones obscenas. El 195 bis, obviamente hay una reforma y se refiere a la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Es decir, comercializar o difundir la pornografía de menores. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales.
bien, son penas altas, pues estamos hablando de $500,000 de pena. Bueno, y esto es por la comercialización de pornografía de personas menores de edad. Hay un 195 ter, posesión de material pornográfico de menores de edad, siempre de menores. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. El 195, todavía hay un 195 cuatro, imagínense ustedes, todas las reformas que se hicieron, y se refiere a la utilización de actividades turísticas, eso es muy importante, para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Siempre es comercio sexual de menores de edad, aquí a través de actividades de tipo turístico. Quien facilite, dice, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo, todos los que hemos visto en este capítulo, a través de actividades relacionadas con el turismo, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Las penas son graves, pues. No solo son de prisión, sino multas altísimas, hasta de $500,000. Esto es quien utilice, pues, como vehículo la, la, la facilitación o la promoción, pues, o explotación sexual, que es todo lo que hemos estado leyendo de menores de edad, solo que aquí se lo hagan a través del vehículo del turismo. Circunstancias de agravación en 195. Circunstancias especiales. Las penas para los delitos contemplados en 176, 188, 189, 193, 194, 95, 95 bis, 196, 95 ter, se aumentarán en 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 años y mayor de 14 años de edad. En 3/3 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Estas son las agravaciones. Imagínense las situaciones que se dan. Si se trataran de menores de 10 años, las penas que ya son graves se aumentan, dice, en el doble. Estas son agravaciones de la pena. Como ustedes se dan cuenta, es bastante amplio. Está ahora muy amplio y creo yo bastante complicado incluso poder entender y adecuar el tipo penal a cualquier conducta de esta naturaleza, porque habla de actividades sexuales, situaciones que tienen muchas interpretaciones. Pero en todo caso, por lo que tenemos que tener claro es que acá se están refiriendo específicamente al proxenetismo y a la rufianería, con personas menores o mayores de edad, en las diferentes modalidades y situaciones que cada uno de esos artículos lo tiene contemplado y que ustedes tendrán que ir analizando pues muy despacio y cuando lo quieran aplicar a un caso concreto, pues hacer el análisis respectivo. Tal vez lo más importante de todo este tipo de reformas, que hubo una serie de disposiciones comunes a todos estos delitos de tipo sexual. Y si vale la pena, con esto finalizamos nuestra sesión de clase de hoy, con las disposiciones comunes que están a partir del artículo 197. Estas disposiciones comunes son para todos estos delitos de orden sexual que hemos visto, que atentan contra la libertad, las libertades sexuales, el pudor, etc. En primer lugar, antes de la reforma discutíamos cuál era la naturaleza jurídica de estos delitos y casi había unidad de criterio en los diferentes especialistas nuestros
en que eran delitos de naturaleza jurídica mixta. ¿Cómo así? Que eran delitos que debería denunciarse, y estos como que fueran delitos de acción privada, y que una vez que se denunciaran o se presentara la querella, el Estado lo seguía de oficio. Sin embargo, en las disposiciones comunes, en estas reformas sí quedó claro, y esto creo que fue un bastante avance. Todos estos delitos son como deben ser, y la doctrina así los considera, delitos de acción penal pública. Quiere decir que el Estado puede perseguir, no puede, debe perseguir de oficio a través del Ministerio Público. No hay necesidad de denuncia interesada. Veamos entonces cómo quedó. Y dice el artículo 197 de la acción penal. En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en los títulos 3 del libro 2 de este código, rigen las siguientes disposiciones. O sea, es todos los que hemos visto. Son de acción pública, está claro. Perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Número 1. Eso es muy importante. Todos estos delitos son de acción pública, perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Quiere decir que no se necesita, no se requiere de la denuncia o querella de parte interesada. Número 2. El perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. Recuerden ustedes que en los delitos de acción privada, tal es el caso de la injuria, la calumnia y la difamación que vimos, ahí el perdón del ofendido excluye la responsabilidad penal y excluye la pena. Y aquí deja claro en la reforma, el perdón de la ofendida, aunque la persona ofendida acá perdone al ofensor, pues o a su representante legal, ese perdón no extingue la responsabilidad penal ni la pena. ¿Por qué? Porque son delitos de acción pública. 3 dice, el ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. Número 4. La Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo con su interés superior. Esto está muy claro en la reforma y son avances. La Procuraduría General de la Nación es un mandato legal que deberá constituirse de oficio en querellante y actor tipo de delitos cuando la víctima sea una persona menor de edad o sea incapaz. En el 5 es, el Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Si se trata de personas, sujetos pasivos de escasos recursos económicos, el Ministerio Público de oficio, o sea que sin que se lo pidan, ha de constituirse en actor civil. Y número 6 dice, los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Luego, pues, vamos a las penas accesorias. Artículo 198. A los responsables de los delitos a que se refiere el título 3 del libro 2 del Código Penal se le impondrá, además de las penas previstas en cada delito, las siguientes.
¿A qué se refiere? Se refiere a los delitos de violación y agresión sexual, es decir, delitos contra la libertad sexual. O sea que en los delitos de violación y agresión sexual, además de las penas previstas en esos delitos que ya vimos, se impondrán otras en los siguientes casos. Primero es, si el autor es persona extranjera, si el sujeto activo, el autor es extranjero, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que deberá ejecutarse inmediatamente después de que haya cumplido la pena principal. La pena principal es la que tiene el delito de violación y agresión sexual. Y sobre eso, la pena accesoria es expulsarlo del territorio por ser una persona extranjera. Dos, dice, si el delito es como una persona jurídica, una social o colectiva, o sea, no es una persona individual, sino es una entidad, además de las acciones aplicables a los autores a la cancelación de la patente de comercio. Es decir, se le aplica cancelando su patente de comercio. Son instituciones que constituyen para este tipo de comisión de delitos. En el 3 dice, si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente. Es decir, si se tratara de un profesional de la medicina, de la economía, de la administración o de la abogacía, que aprovechándose de su profesión, pues sea autor de este tipo de delitos, dice, además de la en ellos, se le impondrá la inhabilitación especial, o sea, una pena accesoria de prohibición de un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. En el cuarto dice, principal, se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso o el ejercicio con infracción de deberes inherentes a la profesión o actividad que se realiza. Profesionales que abusando de su profesión, pues promuevan, faciliten o promuevan este tipo de... El 109 no fue modificado, está como estaba antes, y es algo muy especial que vale la pena decirlo. Es en Latinoamérica, creo, uno de los pocos que se aplica igual a autores y a los cómplices. Siempre van a ver ustedes en todos los códigos penales que los autores son obviamente penados con penas mayores a los cómplices. Los cómplices es un grado de participación menor a la autoría y por lo menos tienen una menor pena. Pero en este caso especial tienen la misma pena. Cuando son ascendientes, albaceas, maestros o cualquier otra persona que con abuso de autoridad o de confianza coopere como cómplice de violación, ese es el único que queda. Oigan lo que dice: estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor serán sancionados con las penas que corresponden a los autores. Obviamente el estupro ya no está. Esto ya no estaba en el código actualmente vigente. El abuso deshonesto tampoco. El rapto tampoco, ya desapareció, ya lo expliqué. Pero pues como este no fue modificado, sigue diciendo lo mismo. En todo caso, lo que queda vigente es que cuando se trate de un delito de violación y sean los padres de la violada o el violado, los tutores, los protutores, los albaceas, los maestros o cualquiera persona que con abuso de autoridad o de confianza coopere, dice,
como cómplice, no como autor, como cómplice, en la perpetración del delito de violación, se le impone al cómplice la misma pena que se le impone a los autores. Esto es como digamos, algo muy especial en el Código Penal de Guatemala con relación a otros códigos penales en Latinoamérica. O sea, donde la pena para los cómplices es igual a la pena para los autores, específicamente cuando se trata, en este caso, el delito de violación. Y luego finaliza con el artículo 200, que fue declarado inconstitucional y que yo me he referido pues muchas veces a ello pues como un ejemplo crítico. El artículo 200 era una eximente de responsabilidad penal cuando decía del matrimonio de la ofendida con el ofensor, que en los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos violentos, rapto, cuando se casaba la violada con el violador o el ofensor con la ofendida, se eximía de responsabilidad penal. Era un absurdo, pues lo más ridículo que había, ¿no? Esto la Corte de Constitucionalidad pues lo declaró inconstitucional y quedó expulsado de la legislación penal guatemalteca desde el año 2006. Pero pues ahí está todavía, pues para que ustedes lo puedan ver, pues hasta dónde pues llegaba este tipo de eximente de absurdo, ¿no? Muy bien, con esto pues estamos finalizando todo lo relativo a lo que nosotros conocemos como delitos de orden sexual, de carácter sexual. Ponemos fin a esto y en la próxima clase pues agradecería ya a mis amigos colaboradores que nos hicieran llegar ya a ustedes en las agendas de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Esto ya es otra cosa. Estuvimos hablando de delitos contra la libertad y seguridad sexuales de la persona. Eso se terminó hoy. El próximo día principiamos con los delitos que atentan contra la libertad y seguridad individual de las personas. Específicamente ahí vamos a hablar del delito, pues uno de los delitos más graves que hay, tal es el caso del secuestro, plagio, secuestro, detención ilegal, tortura, etcétera, etcétera. Muy bien, quedamos entonces hasta acá, finalizamos delitos de carácter sexual y en el próximo día de clases iniciamos con los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de la persona. Que pasen feliz tarde, que estén bien y nos